Dieguito, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo es, mi bro? Buenas tardes. De tiempo te estoy viendo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, sabiendo que tú eres el crack para el tema de préstamos y todo eso, hoy he decidido hacer una charlita así súper sencilla sobre la importancia que tiene el asesorarse, pero ya en el tema de préstamos, ¿no? Y pucha, todas las personas tienen tuca con el tema de prestar. Pucha, presto, pero no sé si es que después me van a devolver o cómo hacer un contratito, cuáles son las maneras de garantizar. Bueno, en el tema de préstamos sí, hay que asesorarse legalmente, porque sí, tenemos que elaborar un documento en el cual se ponga el objeto del préstamo, datos muy importantes como el monto, el plazo, el interés, la garantía. Son datos que generalmente uno dice, sí, hay que considerarlos, pero la verdad que llegado el momento cuando, no sé, tal vez personas que recién van o les piden, ¿no? Les agarran en curva y les dicen, necesito que me prestes dinero, y es primera vez que lo hacen, sí, lo ideal sería que acudan donde un abogado para que se tome el tiempo de ver todas estas características, todos estos puntos, y que el acreedor, en este caso la persona que está dando el dinero, no se quede, uno, descoberturado, y dos, que tenga herramientas para el caso hipotético de que si entran en mora o no les pagan directamente, tenga esa herramienta para iniciar las acciones legales correspondientes y de esa manera poder buscar que su capital le retorne, ¿me entiendes? Entonces sí es importante, bueno, primero pienso que se tiene que hacer el contrato, ¿no? El contrato tiene que estar establecido en base al Código Civil, mantenerse de acuerdo a lo que nos dice la norma, por ejemplo, el interés. El interés tiene que ser máximo un 3% mensual. Obviamente ya dependerá del acreedor, si le quiere prestar un interés más bajo, lo puede hacer, pero sí tiene que mantenerse dentro de lo que es la norma, porque en el caso de que vayan a juicio y, no sé, entre en usura, por ejemplo, cobra más del interés, eso también es un delito. Una cosa que es importante recalcar, ¿a qué te refieres con cobertura? O sea, estoy suponiendo que yo hago un contratito y que me van a dejar algo de garantía. Correcto. ¿A qué me voy? Digamos, se prestan $1,000. Correcto. Un monto de ejemplo, ¿no? Tiene que tener una garantía que esté acorde en la misma medida que el monto que se le está prestando, ¿no? Por ejemplo, si le van a prestar $1,000 y le va a dejar un celular que vale 200, en el caso que no le pague, o sea, no tiene mucho más donde ir. Bueno, y ahí también va a depender del contrato, ¿no? Si es que nos podemos ampliar un poco más a bienes habidos y por haber, otro tipo de figuras. Estamos dando por sentado en este caso que las personas siempre tienen que pedir garantía. Es lo ideal. Claro, es lo Obviamente, ideal. es un poquito más la decisión de cada persona, si realmente lo hacen o no. Pero lo aconsejable es que si van a prestar un dinero, sí tengan una garantía, ¿no? Y aquí pasamos a dos tipos de garantía, ¿no? Las garantías hipotecarias y las garantías prendarias. ¿Qué pros y contras tiene cada una? Bueno, contra no, porque van a garantizar ambas, ¿no? Y nosotros vamos a prestar por el valor de remate prácticamente que la podamos tener. Eso para empezar, ¿no? Personalmente yo me inclino un poco más por las garantías hipotecarias, en las cuales, por ejemplo, un inmueble, un departamento, una oficina, no sé, una casa, en las que se pueda, con el documento de préstamo, se lo eleve a instrumento público y se pueda hacer un gravamen ante la Oficina de Derechos Reales, ¿no? Entonces ya va a tener el gravamen o la restricción, el bien inmueble, para que el que sea prestado o el que está garantizando no pueda disponer del inmueble hasta que se dé cumplimiento al préstamo del dinero. En el tema de las garantías prendarias sí son válidas, de hecho hay muchas entidades financieras que las utilizan, más que nada las pymes. Sí, puede ser, dependiendo si son sujetos a registro, en su mayoría no son, digamos, los vehículos sí, pero si es maquinaria que no es sujeto a registro, lo ideal sería que quede en custodia del acreedor. Quisiera enfocar un poquito el tema del audio, bueno, y el video en el que vamos a aportar todo este conocimiento. Es más enfocado en el tema de yo como persona particular, que recién estoy empezando una empresa, o que tal vez recién he recibido mi finiquito y me dicen préstame el dinero, ¿no? No tanto a la parte corporativa, es más que todo es el asesoramiento para personas
que recién están empezando y que dicen, quiero prestar mi dinero, pero ¿qué tengo que hacer fuera de un contratito? Fuera del contrato, por ejemplo, hay que ver un análisis, bueno, en el tema bancario siempre se le llama un análisis de riesgos, ¿no? Que hay que ver, o sea, la probabilidad con la que la persona a la que le estás prestando te vaya a devolver. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene una fuente de trabajo fija o tiene un negocio el cual le está yendo bien en el negocio? ¿O de dónde piensa devolverte el capital y los intereses que vayan a estipular, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se tiene que hacer primero que nada? Ver con quién se está trabajando, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer una búsqueda de la persona, ¿no? Si es un conocido, obviamente más o menos ya tienes idea, ¿no? Dónde trabaja, quién es su familia, si es casado, soltero. Ese es un tema bien importante, ¿no? El estado civil, por ejemplo. Y ver realmente cuál es su capacidad de pago frente a la obligación que está pretendiendo adquirir, no porque es una obligación, al fin de cuentas va a tener que pagar un monto mensual y en determinado momento, dependiendo cómo queden en el contrato, tiene que devolver todo el capital o bueno, lo va a ir haciendo en cada cuota. Claro. Entonces hay que estar seguros de que va a poder pagar. Por otra parte, lo que decíamos, la garantía, ¿no? Y mientras tenga un contrato de respaldo, el cual esté con todas las características legales que corresponden, vamos por buen camino, ¿no? Claro, y aquí quitamos todo el tema, qué sé yo, emocional, familiar que pueda haber. Momento, aquí tú eres un número, ¿no? Suena frío decirlo, pero tú eres un número, tú eres una persona, te estoy prestando como tercera persona, no como mi familiar, no como mi hermano, no como mi tío. Exacto. O sea, dejemos de lado la parte familiar, nos vayamos por los números. Mira, ¿qué seguridad tú me das para pagarme? A veces es mejor, escucha, no sé si sonará tan bien, suena una maldición a tiempo antes que, pucha, rezar 10 Padres Nuestros después, de decir, pucha, no me han pagado, ¿no? Yo creo que lo principal es eso, ¿no? Saber si la persona va a pagar, hacer un buen contrato, y aquí ya van dos caminos, ¿no? Irse por el lado público, si me corriges el término público, la parte penal, o sea, tal vez firmar una letrita de cambio. ¿Cómo tú lo ves eso, de firmar un documento mercantil un poco más que se pueda ejecutar de manera directa? Depende mucho de la garantía. Para empezar, yo pienso, o sea, dentro del ámbito legal, que mientras nos mantengamos dentro de lo que la norma nos exige, nos permite, estamos bien. Ahora, tampoco es bueno, y aquí hago una aclaración, que si vamos a prestar, yo por garantizarme, vaya por encima de la norma, ponga intereses mayores, tome decisiones arbitrarias en cuanto a la garantía y a la forma de pago. Claro. Es algo que llega a ser realmente muy, muy recurrente en el tema de préstamos, ¿no? Muchos usureros, muchas formas de pago, y hay que tener mucho cuidado con eso. Si bien se trata de dinero y es muy serio el tema, también como acreedor hay que saber hasta qué punto se puede llegar y de qué manera se puede llegar. Como te digo, mientras nos mantengamos dentro la norma y lo que nos permite la ley, bienvenido. Claro, y aquí pasa el tema de nosotros asesorar no solo por la parte del prestamista, sino también del que va a recibir el dinero, ¿no? Del prestatario. Del deudor. Del deudor en este caso, porque pasa que puede que las condiciones no sean parejas, no necesariamente porque el usurero sea el que está prestando, sino tal vez el abusivo sea el deudor, ¿no? Exacto. Entonces, irse por ese lado. Entonces, las maneras de garantizar, estamos quedando que como base, lo recomendable es siempre contar con una garantía como primer punto. Como segundo punto, nos vamos a que veamos de que si la persona pueda pagar. Hacer un análisis de riesgo básico, de decir, bueno, muéstrame de dónde me vas a pagar, cómo vas a pagar. Y lo recomendable es de que sea fijo o que tenga una garantía, ya que hablamos por el tema de cobertura. La cobertura es en qué parte de la garantía tú estás prestando. Obviamente no vas a prestar el 100% de lo que vale. Tú vas a prestar un valor del 50% de lo que vale, y si es que se encuentra eso, ¿no? Y no tan recomendable. El tema, alguna vez lo veía ya te voy a dejar los papeles de mi auto. Pero yo digo, papeles del auto, no. Yo prefiero tener el auto en custodia. Correcto. Antes de... Para empezar, claro, es muy común, se dice, digamos, yo me quiero prestarte, y ¿sabes qué? Un favor, préstame X monto, tengo este vehículo,
te quiero dejar los papeles en garantía. Número uno, ¿el vehículo es de propiedad del que se está prestando? Claro, lo primero que hay que analizar. Revisar los documentos. Dos, lo que decías, la cobertura en cuanto a la garantía. ¿Cuánto vale ese vehículo? No sé, digamos $10,000. Perfecto, no le vas a prestar $10,000 sobre un auto de 10. Hay que tomar en cuenta que ese vehículo se devalúa anualmente. Si tiene deudas en tránsito, multas, no sé, el impuesto anual en alcaldía. Por otra parte, no es solamente dejar los papeles. Porque si me deja los papeles, o sea, los puede dar por extraviado. Claro, y ahí que resulta perdiendo eres tú. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, me deja los papeles, hago un documento, pero adicionalmente, pero eso ya depende de cada acreedor, ok, ¿sabes qué? Me dejas el vehículo y obviamente tener mucho cuidado, no que te dejen el vehículo y lo uses, no es tuyo, te está garantizando. Entonces hay maneras, me pasó o vi, digamos, en algún momento, ya se dejó el vehículo y se anota o foto al kilometraje, ya listo. Entonces lo deja tal vez en un garaje que esté bajo control del acreedor. Y la llave ya quedan si se la deja, no se la deja, pero bueno, se queda en que el vehículo no se va a utilizar. Eso, pero ya es un acuerdo obviamente entre partes. Sí, lo recomendable es que si se va a dejar los documentos, lo ideal sería también dejar el vehículo, no es que sea una obligación, y también hay que tener el documento que diga, ¿por qué tú tienes esos documentos? Claro. ¿Para qué los tienes? O finalmente que para mayor seguridad decir, ya hazme un poder. Bueno, no sé hasta qué nivel. Yo creo que si la persona realmente tiene la voluntad de pagarte, te puede firmar todo, ¿no? Y aquí viene la primera alerta donde dices, ya, me estás pidiendo un montón de garantías. Mira, mi hermano, yo sé que te voy a pagar. No tengo problema con firmarte. Firmarte el documento y dejarte la custodia. ¿Quieres poder más? No, ahí el que estoy tomando el riesgo soy yo, porque tranquilamente tú puedes agarrar y venderles a una tercera persona. Exacto. Pero yo estoy dispuesto a dejártelo en custodia. Y ahí uno filtra, ¿no?, al tipo de persona que tú estás prestando, porque aquí dices, si no quieres dejarme en custodia un auto, pero tú me vas a pagar, ¿cierto? O sea, se supone que si es algún crédito rápido de un mes, no tendrías problema de dejar el auto un mes. Correcto. Mira, tomando algo de lo que has dicho, ¿no? Por ejemplo, el tema del poder, no hay que caer como acreedor también en el tema de... o sea, hay que hacer como es correcto también, ¿no? Yo me inclino más por el documento que diga así, ok, Teddy me está prestando a mí determinado monto de dinero, en garantía se tiene ese vehículo, se deja en custodia el vehículo más la documentación legal del mismo. En el tema del poder, como dices, también hay que saber, así como a qué deudor estamos dándole el dinero, a qué acreedor le estamos dando ciertas facultades sobre nuestros bienes, ya sean muebles o inmuebles, ¿no? Y tener mucho cuidado con eso, porque se puede tener también problemas a futuro. No es así nomás, ¿no? Ahora se puede poner el tema del poder dentro del mismo documento, ¿no? Donde, no sé, o se puede... O en el documento decir que en el caso de que yo no realice el pago, bueno, yo tengo la obligación de ir a firmarte el poder, digamos. En ese caso, lo que nos correspondería hacer, y también es una figura muy arriesgada para el deudor, venta con pacto de rescate. ¿Cómo es eso? Pues... La venta con pacto de rescate es donde... Tomemos el mismo ejemplo. Yo me estoy prestando de Teddy. Ok, entonces yo le doy un vehículo en garantía. ¿Qué hago? Hacemos una minuta de compraventa, como cualquier otra, y lo inscribimos, ¿no? Generalmente se utiliza esto en derechos reales con bienes inmuebles, ¿no? Entonces se inscribe. Sí se tiene que pagar el impuesto a la transferencia y hasta determinada fecha el deudor tiene que devolver el capital, ¿no? Entonces, si no le restituye ese dinero, la venta queda perfeccionada. Pero si le restituye, tiene que hacer llegar obviamente como una nota de aviso donde dice, bueno, yo en este caso como deudor, Teddy, he conseguido el dinero, te hago la devolución dentro del plazo que estipulaba nuestro contrato, por ende solicito que se me haga la devolución o se anule esta venta y la garantía la garantía vuelva a mi poder. Claro, y esta es una figura más segura para ambas partes, ¿no? Es segura porque yo estoy firmando de que tengo que pagar porque no pago pena y yo ya he firmado de que el auto es de él, digamos. Y obviamente con más seguridad de que tú lo tienes en custodia, el auto. Correcto. Entonces yo creo que es una buena manera de... El tema de la custodia es buena, como para reforzar un poco ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos deudores de mala fe que hacen. O sea, no te han dado el vehículo, no lo tienes en custodia, tienen los papeles, saben que no has pagado. ¿Qué hacen? Hacen desaparecer el auto, lo intentan transferir, tarde o temprano cae, o sea, tarde o temprano cae, pero eso ya es actuar de mala fe.
Entonces, sí. Pero hay que estar protegidos por todo eso, ¿no? Porque Correcto. la verdad es que el tema de gente de mala fe o gente que lo hace adrede, hay un No, montón. la Y verdad eso es que pasa por los errores frecuentes, ¿no? ¿Qué errores frecuentes tú ves en el tema de préstamos? O sea, errores yo como frecuentes. persona que soy prestamista, ¿qué me dirías? Mira, es que te di, nunca lo hagas. Por ejemplo, prestar a una persona que tenga mala calificación en los buros de información. Ajá. A ver, siendo claros. Bueno, pero esa información hay que tomar que es confidencial, ¿no? Entonces, es confidencial. Depende el tipo de documento que haces, la autorización se puede obtener, obviamente de manera lícita, ¿no? Claro. O sea, no es que cualquier persona tiene acceso, ¿no? O sea, mediante una solicitud sí se puede pedir cierto tipo de información. Ahora, yendo más allá de los buros de información, a veces entre conocidos sabes, ¿no? Cuando una persona tiene deudas, al final, como dicen, el apellido como que nos va persiguiendo con las acciones y cómo manejamos las cosas. Entonces, si uno tiene conocimiento que una persona es deudor, tiene deudas impagas, bueno, ¿qué nos haría pensar que esa persona que no le ha pagado a A nos va a pagar a nosotros como acreedor B? ¿No? Un paréntesis en el tema de aclaración. Un buró de información o un buró es una base de datos en la que nosotros tenemos una calificación crediticia. De acuerdo. Eso se va a nivel nacional y se refleja en todos los bancos. Correcto. Nos identifica si tenemos calificación A, que es la mejor, B, pasando por C hasta llegar a F, ¿no? Correcto. Entonces, es bueno de que nos autoricen la generación de este buró para verificar su historial crediticio en entidades financieras. Exactamente. Entonces, ya teniendo ese punto, tú me dirías, yo te recomendaría que primero analices a quién estás prestando, ¿no? Exacto. Y no solo es analizar de que, mira, este es buen cuate o gana bien, sino, no, hay que ver realmente cómo es como pagador, ¿no? Exacto, ¿Cómo funciona él como deudor, como pagador? Eso yo pienso que es uno de los principales. La información, no, por si acaso, no se la solicita a la entidad financiera. Pero la entidad financiera paga por este servicio y bueno, no tenemos autoridad para pedir. En sí la tenemos que pedir a uno de los buros mediante los mecanismos y requisitos que nos exige cada una de estas instituciones mediante ley. Después, en el tema de errores, la revisión detallada de la documentación legal del bien mueble o inmueble, ¿no? O sea, tomemos el ejemplo de los vehículos. O sea, hoy en día es bien fácil, todo está en el internet. Por ejemplo, agarrar y sacar los reportes. Tiene deudas de impuestos anuales, tiene multas, tiene denuncia en DIPROVE, o sea, lo básico, ¿no? Para eso obviamente sí tenemos que contar con el RUAT, por ejemplo, ¿no? Ver si el que dice que es dueño concuerda, ¿no? O sea, yo, Diego, y en el RUAT diga, sí, yo, o sea, Diego es también dueño. Diego. Ah, ya, perfecto. No, porque te dicen, sí, es mi vehículo. Llegado el momento, te presentan los papeles, y es bien no, clarito. aquí dice que usted es apoderado o claro. Este vehículo es robado. Está a nombre de Pedro, usted es Diego. O sea, no, pero tengo poder, un documento privado. No, señor. O sea, una compra-venta de un vehículo se la realiza mediante una minuta. Se tiene que generar un nuevo RUAT en el que el propietario real figura, ¿no? Entonces, si no figura, bueno, no estamos tratando con el propietario, estamos tratando con el poseedor o apoderado. Y no es lo mismo. Hay que tener cuidado. En bienes inmuebles, error grande. Estado civil. Estado civil, 1, 2, gravámenes. Ah, claro. Por ejemplo. No puedes recibir algo que esté hipotecado. Exacto. O si es que lo vas a recibir, hay que analizar si la garantía cubre la deuda previa por el monto grabado o las que vaya a tener y la tuya, ¿no? Entonces, me pasó alguna vez una garantía, una casa con un valor comercial muy elevado. Tenía 2 o 3 gravámenes que entre los 3 gravámenes llegaban a unos $60,000, $70,000. La casa valía 10 veces más. Entonces él iba a prestar un monto, la persona que me contrató para hacer el análisis, y le coberturaba. Y aún así tenía más de un 2-1 sumando todas las deudas. Se arriesgó obviamente el acreedor porque es decisión de cada uno si lo hace, y bueno, la tomó. Ahora, obviamente, ahí sí hay que estar conscientes de una cosa. ¿Qué nos dicen los gravámenes en derechos reales? O sea, ¿qué es lo que hacen? Paréntesis, gravamen es la inscripción de una propiedad bajo una hipoteca. De una restricción
sobre una propiedad, o sea, una hipoteca. O sea que nosotros no podemos hacer nada mientras se cancele la hipoteca, pero hay Exacto. personas que se arriesgan a asumir esa hipoteca porque la propiedad vale mucho más. Exactamente, ¿no? Punto importante ahí. No les llegarán a pagar, se le inician las acciones legales correspondientes al deudor. Primero se tienen que pagar, bueno, teóricamente, a los primeros gravámenes. Digamos, estaba Teddy en el primer asiento, Diego en el segundo, entonces, ok, a Diego no le ha pagado, Teddy se va a presentar en el juicio y va a decir, momento, está bien, si quieren rematen el bien inmueble para garantizar, o sea, para pagar la deuda impaga a Diego, pero primero a mí me tienen que pagar. Y ahí es donde entra nuestro gravamen, va a decir, yo estoy en el asiento número 1 de esta propiedad. En el asiento 2 está la persona que solicita, perfecto, válido, pero primero que me pague a mí. Claro. Hace prevalecer Ya. el orden del acreedor, si vale el término. Ya, esto para librarnos un poco de temas técnicos, digamos. Yo tengo una propiedad, pero con esta propiedad he garantizado a dos personas. Siempre la persona que ha garantizado al principio tiene prioridad para recibir ese pago. Correcto. Si los demás o el dinero se acaba o la propiedad no se remata en lo que se debería rematar, entonces solo se paga a la persona a la primera persona que está en el primer asiento. Claro. ¿Qué pasa con las otras dos personas que no han recibido el dinero? Tienen que ampliar la demanda, bueno, dependiendo obviamente con quién llevan el proceso y lo que indica el documento de préstamo. Tal vez se pueda ampliar la demanda a otros bienes que pudiera tener la persona. Claro, pero eso ya depende del documento privado que uno haya firmado. Exacto, ¿no? y depende también mucho del abogado, de los abogados con los que se vaya a llevar a cabo el proceso, ¿no? Un punto importante que quería tocar es el análisis de riesgo, ¿no? El tema de análisis del cliente, cómo analizar. Y aquí hay un tema importante de hablar sobre, ya no nos vamos por el lado del yo como prestamista, nos vamos por el lado del cliente que tal vez es un poco abusado por este prestamista, ¿no? Por el deudor. A veces he escuchado de personas que te dicen, yo te presto 100 bolivianos. Al mes siguiente son 10 bolivianos de interés, por decirte, por tomar un ejemplo. Pero el siguiente mes que no le pago yo esos 10%, esos 10 de interés, el mes siguiente yo te quiero cobrar ya no 10, sino lo que corresponde al capital y quiero sumarle los intereses y calcularte intereses sobre los 110. Exacto. ¿Es posible eso? Bueno, de que es posible, pero eso es un delito. Eso se llama anatocismo, ¿no? Y como tú dices, y esto es muy bueno aclararlo, no se puede confundir el monto capital con los intereses que van a devengar de ese capital prestado. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Los intereses son sobre el capital. Pague o no pague el deudor sus intereses, no se le puede sumar esos intereses sobre el capital y pretender cobrar un interés sobre esa sumatoria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, tanto para los acreedores, la recomendación, como para los deudores. O sea, no ser un mal acreedor y pretender ser abusivo y entrar en anatocismo, y del deudor, no dejar caer en esta figura donde sean abusivos con uno y nos quieran cobrar, porque en esos casos es donde fácilmente se suman o sea, la suma de dinero se dispara al cielo y obviamente nadie va a poder cubrir, ¿no? Porque tienes capital, interés sobre el interés. A eso también hay que sumarle en el tema del buen acreedor y el deudor, el tema de la tasa de interés. Claro. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice la norma. Tenemos un techo, el Código Civil no nos establece. Entonces, nosotros no podemos cobrar por encima de ese techo. No podemos cobrar encima de ese techo. No, si solo ha puesto, en cierto momento ha tenido su análisis, pero no se puede sobrepasar ese techo, ¿no? Entonces, eso igual hace que nuestro contrato pueda ser inválido. Tenga cláusulas abusivas, por ejemplo, ¿no? Claro, y otra recomendación que también podrías darme respecto a la sustentabilidad, ¿no? O sea, yo sé que lo que estoy prestando, tú me puedes pagar unas cuotas de 500 bolivianos tal vez, pero ¿qué es lo que pasa si es que tú me dices, no, yo te voy a pagar 3.000 y tú
va a haber un poco de lógica, tu sueldo es de 3.000, no es que te vas a quedar sin nada para vivir. Exacto. Hay que prestar no solo porque el cliente sea bueno, sino también hay que hacer sustentable nuestros créditos, no sustentable los préstamos, de decir, no, te voy a prestar lo que me puedas pagar. Y tal vez tu voluntad sea pagarme todo de golpe, pero hay que ser realistas. Préstame solo un porcentaje, ¿no? O sea, yo te voy a prestar, pero el porcentaje que tú me vas a pagar, no, que no sean los 3.000, que no sean los 2.000, págame algo más coherente, ¿no? Que no es que te vas a quedar sin sueldo, ¿no? Exacto, como tú dices, para eso es el análisis de riesgos, o sea profundo a simple vista. Hay que saber cuánto gana esta persona y qué otras obligaciones tiene, ¿no? Entonces, claro, a eso se va la capacidad de pago que tienen las personas. Y sí, y lo más común, y generalmente las personas que entran en mora tienden a ser los que caen en este error. Haciendo, ¿no?, paréntesis, mora es que una persona no pague. Que no pague, exacto. Sí, las personas que no pagan son los que entran en mora, ¿no? Entonces, claro, actúan como tú dices, ¿no? Dicen, bueno, yo gano 3.000, puedo pagar 3.000 al mes, o 2.000, o 2.500. O sea, hay que desglosarlo, hay que ser sinceros. Si una persona gana 3.000 bolivianos, número uno, tiene que ver su comida, su alimentación, tiene que ver su vestimenta, tiene que ver su salud, gastos familiares. Y después de todo eso, la vivienda se me estaba yendo, ¿no? Entre otros factores. Y al final, después de todo eso que es primero esencial, le puede quedar obviamente un monto sobre el cual sí va a poder disponer para que pueda pagar al crédito o la obligación que está adquiriendo, ¿no? Entonces, si sabemos que una persona gana un determinado monto y quiere comprometer casi ese monto en el pago de la cuota, lo hará el primer mes. Desde el segundo mes, de seguro que va a empezar a fallar. Entonces, el acreedor tiene que tener ese análisis. Debe saber que no es viable a un largo plazo, a un mediano plazo, ese tipo de pagos, y decirle no, o sea, tus cuotas, tu monto de préstamo va hasta acá porque tus cuotas van hasta acá, ¿no? Parecido a lo que nos hacen las entidades financieras. Claro, y analizar, ¿no? Porque, bueno, yo te comento que estoy con el tema de préstamos, yo me he dedicado a prestar siempre, pero nunca lo he visto por el lado abusivo, pero lo único que pido es, yo confío en ti, pero así también te pido que tú me digas algo sincero de cuánto me puedas pagar. Yo te doy, qué sé yo, tal vez condiciones a la par de un buen banco. Entonces, obviamente yo te pienso ayudar. Pero también aquí está el tema de reciprocidad. Yo te ayudo, quiero que tú me ayudes siendo buen cliente. Correcto. Y por otro lado, bueno, como estrategia, pero esto ya es una estrategia personal, es yo no presto a las personas que tal vez necesitan. Presto a las personas que no necesitan y prefiero mercadear a esas personas. Te pongo un ejemplo. Una persona que quiera comprarse un auto y me está diciendo, ¿sabes qué? Quiero comprarme el auto ahora. Puedo esperar hasta la prima, puedo esperar hasta el aguinaldo, pero quiero comprarlo ahora porque están con promoción, están con Expo Cruz, qué sé yo. Préstame para la cuota inicial. Y veo que mi amigo es nuevo, recién está trabajando, pero es responsable y gana bien. Le presto con gusto. Pero a distinto sería el escenario o la manera de que venga alguien que me diga, mira, ¿sabes qué? Tengo un familiar que está mal, ya nos hemos quedado cero capital y lo único que te estoy pidiendo es que te preste. Si tienes la garantía de que ya estoy tiempo en mi trabajo, pero quiero prestarte. Lamentablemente con negocios tienes que ser frío y dices no, porque en ese caso es algo muy riesgoso. O sea, si la persona ya se desecha absolutamente todo por el tema de la enfermedad, no sería correcto de que yo sacrifique el esfuerzo de tal vez 2, 3 años prestando a una persona que es así, ¿no? O sea, si es que yo decido prestar, que sea ya con la idea de que tal vez no me pague y que sea como una ayuda que yo le estoy dando. Pero no como una manera de gestión de cobranzas que después le esté hinchando y le esté metiendo demanda, que no es correcto tampoco hacerlo, ¿no? Entonces, más ir por la estrategia de decir, prefiero mercadear para prestar a personas que no necesitan y que me puedan pagar o que sean saludables económicamente o que sean solventes, a diferencia de personas que necesitan y están desesperadas por conseguir el dinero, ¿no? Sí, lo que decías, bueno, y al principio también mencionábamos, ¿no? O sea, se está hablando de dinero, o sea, es una relación contractual, la cual conlleva muchas obligaciones, muchas responsabilidades. Entonces, número uno,
Sí, si lo vamos a hacer con un familiar, con un amigo, hay que delimitar la cancha. O sea, la relación, sí pienso que lo puedes considerar porque ya sea tu familiar, tu amigo, pero estamos hablando de trabajo, ¿no? Y en trabajo hay que cambiarse el chip y decir, bueno, ok, aquí adentro, dentro de este préstamo, dejamos de ser amigos, dejamos de ser familiares y analizamos, número uno, con la cabeza fría. Tanto del acreedor para ver si va a pagar y el deudor. Que sea sincero, como dices, y diga realmente si va a poder y hasta qué monto, y en base a eso ver si se le puede ayudar, ¿no? Por una parte. Por otra, sí, el ejemplo un poco fuerte, pero sí, generalmente es una media que las personas en las que ya están al límite, o sea, ya, como dices, han hipotecado otras cosas, se han prestado, han rematado, y lamentablemente tal vez se puedan encontrar en una situación un poco difícil. Esa situación no va a mejorar en el tiempo, ¿no? Entonces, es más, va a tender a agravarse. Y obviamente ahí ya va a decidir el acreedor si realmente se arriesga o prefiere delimitar. O finalmente le ayuda, ¿no? Decir, ya yo te estoy prestando, me firmas este contratito, pero yo dentro de mí digo, lo estoy haciendo porque realmente quiero colaborar. Exacto. Y a veces es mejor decir, ¿sabes qué? No es ningún préstamo, no quiero que lo percibas mal, pero tengo esto para colaborarte. A veces incluso creo que decir eso te hace sentir mejor, no tienes culpa, todo, pero... y también no le das esa carga a la persona de que, pucha, tengo que cumplirle ni nada. Yo te estoy ayudando porque quiero ayudarte. Y si tú tienes la posibilidad de ayudar, lo ayudas de corazón y listo. Pero no con la idea de que voy a meterle juicio a alguien que obviamente su situación es mala, ¿no? Sí, y saber diferenciar de lo que es una ayuda a lo que realmente es una solicitud de préstamo normal, digamos, en una situación normal, ¿no? Hay que analizar muy bien esa parte. Pasemos a la gestión de cobranzas. ¿Qué es lo que recomiendas? Lo más tedioso, así lo más horrible, que alguien no te pega, no te paga y ahí ya comienzan los problemas, los juicios. Exacto. La gestión de cobranza tiende a ser la parte más fea, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? La relación contractual ya falló, no se cumplió. Una de las partes ha incumplido, el deudor no ha pagado, ¿no? Entonces tiene varios meses o varias cotas impagas, se le ha vencido el plazo en el que debía devolver el capital, los intereses. Y bueno, lo que corresponde es esto, iniciar acciones judiciales, legales, las que correspondan, y mediante autoridad competente solicitar que se devuelva de alguna manera. Lo que hablábamos en un inicio, si teníamos de garantía un vehículo o un inmueble, bueno, ese inmueble o ese vehículo deberían intentar resarcir ese daño, la deuda, ¿no? Y sin olvidarnos de que la figura ya no es la misma, y eso como recomendación a los deudores. Cuando ya se inician acciones legales, se cobra el interés, el capital, muchas veces los gastos judiciales. Costas judiciales y honorarios profesionales por los abogados que han llevado, ¿no? Entonces, si se debía 10, pucha, en muy poco tiempo esos 10 se vuelven 15, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los deudores. Nunca hay que intentar realmente cumplir, porque después se disparan las cuentas y si realmente llegan a una posición en la que no van a poder pagar, les van a rematar, les van a caer sobre otros bienes muebles o inmuebles que tengan, entonces ya es bien difícil. Y por otra parte, y lo peor ya por experiencia, se lo agarran contra el acreedor y los abogados como si fuera culpa de ellos, ¿no? Entonces también hay que ser sinceros con uno mismo y decir, bueno, yo he adquirido una obligación, no estoy cumpliendo con esta obligación, hay maneras. Una figura que alguna vez le escuchaba en entidades financieras, la dación de pago. Ok, uno está en todo su derecho de, no sé, entrar en bancarrota. Estamos saliendo de una cuarentena en la que ha venido una pandemia y ha dañado la economía de todos los países del mundo. Entonces, es permisible. Dale. Se ha activado. Es que es el otro celular. Estás en el video. Ya. Acción, ya. ¿En qué estaba? No me acuerdo. Está cortado, no está grabando. ¿Pero estará grabando? Sí, Está grabando. Sí está. Sí, está grabando. Diablos, perdón. Estabas en... A ver, me acordaré. Antes de que yo vaya hacia allá, estabas hablando de... Sí, Ya todos de yo tengo atención dispersa, pero durísima, hermano. El colegio para mí es una pesadilla, ¿no?
Bueno, o sea, según esto estábamos en la responsabilidad que uno tiene que tener en asumir. Sí, lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, la dación de pago, Ajá. ¿no? Es una figura que, como decíamos, ya, puede que mi negocio haya entrado en bancarrota por X o Z motivos. Es permitido de que nos vaya mal en la vida, o sea, no siempre se gana, ya, bárbaro. Pero también hay que ser consciente de las obligaciones que hemos adquirido. Entonces, si realmente nos ha ido mal, el negocio ha ido a quiebra, no estoy pagándole al acreedor, no es culpa del acreedor, el acreedor ha confiado en ti, sea el banco, sea una persona natural, o sea un familiar. Claro, y los acreedores se van directamente con los abogados. Exacto. ¿Qué le queda al acreedor? Si tú no pagas, irte a un abogado que te inicie las acciones legales pertinentes para intentar recuperar el dinero que le ha dado. No era obligación darte el dinero, pero tiene que intentar recuperarlo. Entonces, la dación de pago entra ahí. Si yo sé que no voy a poder, en vez de que se disparen las cuentas, decirle, bueno, mira, yo te di esta garantía, ¿sabes qué? Que vaya en dación de pago. Ya se puede coordinar negociando ya verbalmente con la otra parte, con el acreedor, y decir, ¿por qué no intentamos venderla? O sea, si quieres lo pasamos a tu nombre, si no lo ponen, te doy un poder, si no, no sé. Pero una vez que se transfiera, mira, haremos cuentas hasta acá, no voy a poder pagar. Tú ten posesión o ten las facultades para disponer de esta garantía, y en el momento en el que se la disponga, si sobra algo, bienvenido. Claro. A veces no sobra y se pierde todo, pero ya no estás en juicio, te has ahorrado honorarios profesionales, costas judiciales, que se te sigan sumando. No, y el malestar la emocional que uno tiene, ¿no? De decir, uy, no sé qué voy a hacer para pagar, no voy a poder cumplir, estoy cortando con un vínculo hasta familiar, tal vez, amistad, todo. Exacto. Y ahí nos vamos siempre por lo malo, que es el lado irresponsable, pero por otro lado pasamos al lado responsable. Y aquí quisiera tomar un tema que es la cartera de clientes. O sea, yo tengo una cartera de clientes, quiere decir una lista de clientes que son sustentables, que son buenos. O sea, cómo mantener esta cartera de clientes de manera positiva, digamos. O sea, ya he hecho un correcto análisis a quién prestar, me están pagando bien. He analizado intereses que no se encuentren por encima de la usura y intereses que se encuentren en norma, segundo en el checklist. Tercero, he contado con buenas garantías, ya sea hipotecarias, tal vez prendarias, algunas en custodia, igual, perfecto. Pero ahora, aquí quisiera tomar en cuenta de que yo tengo un buen cliente y es un error que lo he visto incluso hasta por experiencia propia. Yo soy buen cliente, soy buen pagador. La lógica es que este cliente es bueno, paga re bien, le voy a subir la tasa. Error total, porque personas que te pagan bien son a las personas que mejor tienes que tratar, incluso bajando tasas, dando condiciones más favorables, porque, bueno, tú mismo sabes, o sea, conseguir no es que un 80% de la gente te paga y un 20% no, más bien es al revés. Un 20% de todas las personas que prestas son los que pagan. Los demás entra a remate, entra en problemas. Incobrable por insolvencia, generalmente, ¿no? Sí, como tú dices, número uno, hay que respetar, ¿no?, todas esas normas, tener el cuidado de hacerlo bien todo el proceso para que uno esté tranquilo. Y sí, como acreedor también ser fiel, tener esa fidelidad con tu cliente, en este caso con el deudor, y tratar mejor al que paga bien. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en esa figura. Lo he visto con algunos casos que me tocó atender. En la mayoría sí, saben reconocer, pero en algunos otros, como dices, en vez de tratarlo favorablemente, le suben la tasa. Y del otro lado, siendo sinceros, es como, le he pagado muy bien a esta persona siempre y me está subiendo el préstamo. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia entre yo y uno nuevo? ¿No? O sea, entonces puede romperse ese vínculo y llegas a perder. Claro, a la larga llegas a perder un buen cliente, llegas a perder una persona responsable que te paga y una persona que te puede retribuir tal vez, porque todo es contagio, ¿no? Si alguien que es buen cliente te va a recomendar a su hermano o a su mamá, tiene gran probabilidad de que sea igual buen cliente, ¿no? Exactamente. Entonces es bueno mantener esa cartera si es que uno maneja 2, 3, 5 préstamos, tratar bien a los que pagan y bueno, sablas a los que no, digamos, y en ese momento decir o ejecutamos garantía. Y aquí está algo que quisiera
acotar el tema de persona que no te ha pagado una vez o que has tenido problemas. No lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, amistad, que te digan, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar, que estoy ganando más. Es como que estuviera en tu ser, ¿no? El ser así de irresponsable. Y nosotros como prestamistas, bueno, como facilitadores o como asesores, lo vemos así, ¿no? Lamentablemente es como la mujer que es abusada o pegada por su esposo, siempre va a ser así. O sea, es algo que está en nuestro, o que está en no sé si decirlo, en el ADN de la Lo ha persona. hecho una vez, lo va a hacer dos veces. Persona que miente, te va a mentir. Sí. Entonces, y por otro lado, y no siempre irse al lado negativo, no irse al lado positivo. Una persona responsable va a ser responsable en cualquier cargo. Una persona buen cliente va a ser buen cliente en todo lado. Exacto. Un paréntesis que ahorita has mencionado y se me olvidó mencionar antes. Los garantes personales. No hemos tocado ese tema. Llega a ser una garantía válida, al igual que un inmueble, un vehículo, yo qué sé, ¿no? Y sí, es bueno tomarlo en cuenta bajo las mismas características, intentar averiguar realmente el comportamiento de negocios, de créditos, del garante, tanto como del deudor principal, ¿no? Y bueno, ya sobre eso depende cómo uno estructura el documento de préstamo de dinero para ver qué alcance realmente tiene ese garante frente a la deuda. Pero sí, es un punto muy importante y llega a ser un apoyo para estar coberturado. Claro. ¿No? Entonces, sí. ¿Tú desde el ámbito legal ves al préstamo o a todo este proceso un buen negocio? ¿Como negocio? Como negocio. O sea, como yo tengo todos mis ahorros, quiero dedicarme a ser prestamista. Lo veo 50 y 50. El tema de los préstamos es un negocio, como lo dices, de muy, muy alto riesgo. Realmente se aplica la norma del 80-20, donde el 80% de los clientes no tienden a ser tan buenos y un 20% son los buenos clientes, ¿no? Ahora, no se puede generalizar, pero sí, entonces siempre va a haber el riesgo elevado de que no te devuelvan tu capital, no te paguen tus intereses y, bueno, el acreedor se quede parado, ¿no? Porque al final está invirtiendo, está confiando en una persona. Sí es un negocio muy, muy peligroso, pero se gana, sí, tiene su remuneración, obviamente, que lo establece la norma, tampoco es que se puede ir muy, muy lejos, pero sí es negocio. Pues pero 50, un negocio 50, muy riesgoso. Sí, 50-50, yo me lanzo, sí se puede ganar. Además que no es completo en los 12 meses. Por ejemplo, un acreedor no es que va a agarrar y tiene 10 bolivianos y los 10 bolivianos están siendo prestados los 12 meses del año. Se prestarán pues 6, 8 meses del año. Van a haber periodos donde por el análisis de riesgos o por la solicitud de los clientes, el dinero va a estar parado. Claro. Entonces ese acreedor no es que todos los meses está generando. ¿Tú lo ves bueno como complemento tal vez? O sea, yo tener mi empresa manufacturera, por decir, o mi empresa de producción, pero paralelamente puedo realizar créditos. O sea, tal vez no como negocio principal, sino como algo adicional. Sí, puede ser como algo adicional. Y no hay que olvidarnos una cosa, o sea, si realmente se va a ir en gran escala, hay que tomar en cuenta la normativa del sistema financiero. O sea, si ya vamos a entrar en el mapa de entidad financiera, obviamente las regulaciones que entran no son las mismas como que de persona natural, como que tú, Teddy, me has prestado una que otra vez. Entonces sí hay que considerar un poquito ese tema para que tampoco se expanda. Si es el negocio principal, hay que saber hasta qué punto y cuánto capital tiene una persona para ver si, no sé, por ahí es una persona con mucho dinero y eventualmente puede constituir una cooperativa, digamos. Claro. ¿No? Ahora sí es una persona que hace préstamos eventuales, sí está bien, y por lo que he visto tiende a ser generalmente una segunda o una tercera actividad. En paralelo, ¿no? Con las que vaya a tener esa persona. Buenísimo, Dieguito. Más bien, muchas gracias por todo este análisis que hemos tenido. No, ¿de qué pues? Y ver también que hay que analizar muy bien antes de prestar, ¿no? Hay que tomar todos los requisitos, dejar a un lado, pensar, tomar las decisiones en frío, las maneras de garantizar. También hemos hablado del tema de cobranzas, del tope que tenemos de tasa de interés. Y bueno, del análisis de riesgo, ¿no? Que uno tiene que analizar independiente si haya un vínculo de amistad, un vínculo tal vez afectivo, porque, qué sé yo, como un ejemplo así
rápido. Tenía un compañero que recién se casó, Ya. pero antes de casarse asumió una deuda que al final terminó obviamente pagándola, pero ¿qué es lo que pasó adentro del matrimonio? Que esta deuda se la dio a la mujer se lo gastó absolutamente todo, y fuera de eso, no, el que había firmado era el esposo, ¿no? Se divorciaron, la mujer le quitó, aparte de eso, la mitad de todo lo que tenía, y al final mi amigo se quedó pues sin nada, y me dice, qué complicado es tener, o sea, a veces dar el tema de, tal vez por ayudar, colaborar, a mi esposa, y al final mi esposa termina Siendo ex esposa, ¿no? Sí. Entonces, Ese punto. Nunca prestes tu nombre para solicitar o adquirir una obligación en nombre de otro. Claro. O sea, es una recomendación, o sea, parece obvia, pero no siempre lo es. O sea, no. El tema de garantizar también hay que tener mucho cuidado, ¿no? La típica, ¿no? El primo, el amigo, el conocido, la pareja de, no sé, de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, y garantizas. Llegado el momento, esa garantía se te la va a cobrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema para no caer en errores. Y bueno, finalizando, hay que recalcar que las deudas se heredan. Siempre, o sea, no es que mi papá se murió, se murió con sus deudas, nada, la deuda se hereda. ¿Hasta qué nivel es cierto eso, no? Por ejemplo, ya no hay cárcel por deudas, Uh-huh. ¿no? Entonces, depende, bueno, por una parte hasta ahí, no es como antes que por deudas yo le debo a X persona o a determinado banco Uh-huh. y me van a meter a la cárcel. No, es muerte civil, Uh-huh. en vida, ¿no? O sea, nadie me va a prestar me va a dar un crédito más. Voy a estar en los burós, o sea, ni siquiera puedo ir a una casa de importación automotriz a solicitar el préstamo. O sea, yo ya estoy quemado. No puedo tener cajas de ahorro, cuentas corrientes, ¿por qué? Dinero que pongo se lo congela para intentar cubrir la deuda impaga que he tenido. Uh-huh. Y más allá, en el tema de herencia, depende mucho del tipo de aceptación de herencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno como hijo puede aceptar la herencia con todo lo que conlleva, activos y pasivos, pero se puede hacer un análisis como heredero si realmente te conviene aceptar o negar la herencia, y ya depende eso del heredero y de la manera en la que lo hace. Uh-huh. Hay los medios legales que, bueno, si sabes que tu papá, digamos, tenía muchas deudas y no te conviene recibir la herencia, no sé, tiene una casa de, no sé, $50,000, pero debe $500,000, no, pues ¿para qué vas a aceptar la herencia? Claro. Para ahí. Pero si aceptas y caes en el error, sí, o sea, va a caer a los que acepten la herencia. Muy interesante. Hay que tener cuidado. Eso tal vez para otro capítulo, no hablar sí, porque íntegramente se emplea mucho se amplía. más en lo que es el derecho hereditario, Uh-huh. sucesorio. Entonces, sí, ya son otros puntos, pero sí hay los medios por los cuales una persona puede hacer ese análisis si realmente le conviene, no le conviene, para aceptarla o negarla. Y bueno, y en base a eso actuar, ¿no? Buenísimo, Diego. Pucha, un gustazo tenerte acá y resolver todas las dudas, cualquier cosa siempre para servirte. Bueno, muchas personas tal vez te contacten por el tema de asesoramiento, en el tema de qué hacer cuando me piden prestar dinero, ¿no? Exacto. Quisiera que des así un breve resumen de dónde te pueden encontrar, en qué te especializas actualmente y cómo puedes colaborar a toda la audiencia, ¿no? Primero que nada, igual agradecerte, Uh-huh. siempre un gusto, encantado de ayudar en todos los proyectos que vengan y bueno, más que nada a tus amigos, clientes, las personas que vayan a buscar nuestra Uh-huh. colaboración, nosotros encantados, de mil amores, como se Uh-huh. dice, ¿no? Voy a dejar los datos para que los pongamos En las descripciones. en las descripciones, sí, mi correo y mi celular principalmente. Uh-huh. Tengo una oficina en la zona sur, pero la verdad, entramos, salimos, entonces es en Achumani, en la calle 12. Correcto. Igual lo voy a dejar en la descripción el tema de la oficina y próximamente igual para el enero, febrero del próximo año Uh-huh. ya estamos abriendo una oficina más aquí en el centro por la actividad, ¿no? Claro, ya Por todo la- se está reactivando completamente. Se está reactivando, entonces sí, la demanda está bastante elevada, entonces sí, el estudio jurídico, gracias a Dios,
está creciendo bastante, entonces sí, ya nos vamos a constituir un poquito más grandes. Vamos a estar con una oficina en el centro que va a ser la principal y en algunos casos vamos a seguir teniendo en la zona sur para ayudar a algunas personas. Perfecto, Dieguito. Muchas gracias. ¿De qué? Pues, Recuerden, encantado. analiza antes de prestar, deja de lado tal vez tus emociones para tomar buenas decisiones y recuerden que el éxito es algo que se construye todos los días.